Y comenzamos este jueves, ya acercándonos a fin de año y a las Navidades y todo ese tipo de cosas que vamos a estar hablando Festividades. el martes. Pero hoy jueves comenzamos este programa en Charlando en Familia, hablando de la importancia de la palabra. Y vamos a tocar dos partes de la palabra. Una, que por la palabra fueron hechos los cielos, la tierra, que es justamente creado por el verbo es el Señor Jesucristo. Una es la palabra de Dios. Y la otra, la importancia, es la palabra que nos sale a nosotros. Porque nosotros podemos generar y crear una cantidad de problemas y situaciones, para bien o para mal. Entonces, la palabra sigue siendo tan importante que por la palabra se generan las guerras, los líos, los problemas, pero también las bendiciones que recibimos del cielo porque Dios creó todo por la palabra. Y esa es la palabra que tenemos para hoy. La palabra. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Bueno, un tema muy interesante, por el hecho de que sabemos que la palabra es Jesús, por él fueron creadas todas las cosas, y Jesús es nuestra guía a lo que tendríamos que ser, ¿no? Porque el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces tenemos que ver cómo hablaba el apóstol Pablo, cómo hablaba Cristo, qué importancia tiene el hablar la palabra de Dios, ¿no? El hablar la palabra de Dios. Viste que hoy ya hace mucho tiempo que está de moda, por así decirlo, Dios me dijo, ¿no? Entonces, ¿qué? A veces te pones a pensar, ¿qué es lo que te dice Dios? Bueno, a mí como pastor me mata cuando una persona me lo dijo Dios. ¿Y qué te vas a poner a discutir? ¿Qué vas a decir? Y entonces el gran problema es que cuando la palabra no tiene un aval, no tiene sentido. Pasan las dos cosas como dije hoy. Uno, si Dios no habla a través de la palabra o no está avalado por la palabra, es en vano. Pero también nosotros cuando empleamos la palabra, por ejemplo, te voy a decir, mañana te doy mi palabra que voy a estar a las 5 de la tarde en el lugar, y son las 6, las 7, las 8 y no llegas nada. Y gente que te dice, te doy la palabra que te voy a pagar las cuentas, te voy a pagar las deudas. Y la persona lo dejó adentro con una cantidad de cuentas y dice, esa persona no tiene palabra. Entonces, ese tema de la palabra para mí es tan importante porque ahora me refiero mucho más al ser humano. Nosotros como creyentes tenemos que hablar la palabra. Esto no quiere decir que nosotros estemos manejando y hablando todo de la Biblia, pero la palabra nos lleva a nuestra forma de vida, a nuestra forma de ser. No es que nosotros, ese es el versículo tal, capítulo tal, no. Estamos hablando de que la palabra de Dios entra en nuestras vidas, nos transforma y nos cambia. Entonces nosotros actuamos conforme a la palabra, como bien decías vos, de Jesús. Sí. Entonces ahí viene el tema donde encontramos gente que aún siendo cristianos no manejan bien la palabra, no porque se hayan desviado doctrinalmente, sino porque no la viven. No la conocen tampoco. Claro. Porque al no conocer la palabra no la pueden vivir, ¿entendés? Al no conocerla como tal. Entonces muchas veces, bueno, lo hemos venido hablando en varios programas, muchas veces hemos aprendido cosas enseñadas por gente que son vivencias personales, no es que sea avalado por la palabra de Dios, muchas veces, ¿no? Muchas veces no han sido avaladas por la palabra de Dios. Hoy yo estaba hablando, al mediodía estaba hablando con mi madre, y estábamos hablando sobre los testimonios, ¿no? Otro tema, ¿no? Otro tema. O testimonios. Sí, o testimonios. Pero estábamos hablando, y ella decía, estos testimonios tendríamos que contarlos y que hacer las cosas que Dios hace con nosotros. Sí, pero estás equivocada, le decía yo. ¿No? Estás equivocada, le digo, porque ella hablaba sobre contárselo. Ella le había contado un testimonio de algo que había pasado en la familia a una persona incrédula, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes una cosa? No va a causar ningún efecto en esa persona el que le cuentes el testimonio. ¿Sabes por qué? Porque esa persona, conforme a lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice que la gente no se va a convertir por testimonios,
sino que la gente se va a convertir por la predicación de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios se transforma para que nosotros podamos afectar el mundo espiritual y que la gente cambie, por ejemplo, cambie de vida, cambie de hábitos, cambie una cantidad de cosas, cuando la palabra de Dios se transforma en viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo, hasta partir el alma y el espíritu y ainda más. Entonces, ¿cuándo se transforma? Cuando la palabra que nosotros conocemos, porque no podemos tampoco estar tirando palabras que no conocemos, ¿entendés? Y estar diciendo, sí, Dios esto, Dios lo... No, aválamelo por la palabra, a ver si es verdad. Entonces, la palabra se transforma en viva y eficaz cuando nosotros conocemos la palabra, y la palabra que conocemos, logos, o sea, la palabra escrita, se transforma en palabra rema, se transforma en viva y eficaz. ¿Para qué? Para dar vida. Para dar vida a las personas que están muertas en delitos y pecados, por ejemplo, ¿no? Para orar por un enfermo y que un enfermo se sane, que es distinto a lo que estoy hablando, sobre yo contar el testimonio a un incrédulo a que el incrédulo se sane cuando lloro. ¿Entendés? Ahora, tiene una importancia tremenda el conocer la palabra. Yo he conocido gente que dicen, soy maestro de la palabra. Bueno, soy maestro de la palabra y me estás explicando algo que no va con la palabra. ¿Entendés? Entonces, mostrámelo por la palabra, que está bien lo que vos me dijiste, ¿entendés? Si me lo podés avalar por la palabra, o si estás equivocado y tenés que ir a un instituto bíblico a aprender. Mira, justamente el pasaje cuando Jesús es llevado a la tentación en el desierto, por los 40 días de ayuno, el diablo manejó la palabra. Claro. Pero fuera del contexto, fuera de la realidad y tratando de cambiar. Y entonces Jesús le contesta con su palabra, ¿no? Contundente. Y claro, y entonces el diablo lo tuvo que dejar porque no podía con la palabra salida justamente del verbo que se hizo carne. Pero justamente a través de esto nos podemos comprender que puede haber gente que maneje la palabra, pero la saca de su contexto, la saca de todo eso, claro. Genera unas situaciones terribles. Sí, también. Y por eso han salido todas las falsas doctrinas, los suicidios en masa, toda esa cantidad de cosas que han marcado la historia oscura de un cristianismo que no es un cristianismo, que simplemente es una falsedad en la cual la gente, aprovechando un cierto conocimiento de la palabra, utilizó esos mismos términos para salir beneficiado o arrastrar a otros siendo un instrumento del diablo. Ahora, la tentación de Jesús en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo es bien claro. Satanás viene a tratar de tentarlo con la misma palabra al mismo creador de la palabra. Claro. Entonces, si el diablo trata de hacerlo eso, ¿qué nos va a pasar con todos nosotros? Vamos a ser tentados por todos los medios para tratar de separarnos del camino. Lo dijo Jesús mismo. Si con el árbol verde hacen estas cosas, ¿que no harán con ustedes ramas secas? ¿No? Y volviendo al tema de la palabra empeñada, hay en el Evangelio según San Mateo, a mí me encanta cuando Jesús dice, sea vuestro sí, sí, no, no. Que no estemos jurando ni por el templo, ni por Dios, ni por la madre. Te juro que por mi vieja que se muere. Claro. Y así. Sí, te lo hago todo. Y entonces, y Jesús con su palabra dice, la hablar de ustedes sea sí, no. Entonces, cuando vos vas a la palabra te simplifica la vida y te hace entender de que vos antes manejabas cosas que estaban equivocadas, porque yo era uno de esos, que yo te lo juro por mi viejo, claro, te lo juro, sí. que es lo que más quiero. Pero hemos jurado todo, por todo. Yo, en mi caso, he jurado por todo y antes de conocer a Cristo, ¿no? Y he matado una cantidad de familiares también. Sí, entonces cuando uno se confronta con la palabra de Dios, entonces ahí decís, bueno, esto lo tengo que cambiar, yo tengo que cambiar mi vida conforme a la palabra de Dios. Y ahí está la clave,
cambiar nuestras vidas conforme a la palabra de Dios. Por eso es un consejo que le estamos dando a toda la audiencia que nos están escuchando hoy a través de Spotify, Facebook, YouTube, en este programa que tenemos de Charlando en Familia, y que queremos decirte que si tenés alguna duda sobre estos temas nos podés escribir, podés venir a nuestras reuniones. Ya de hecho hoy jueves tenemos nuestra reunión de inmigrantes a las 7:30 de la tarde. Mañana viernes vamos a tener nuestra reunión a las 7 de la tarde de oración hasta las 8:30. El domingo vamos a tener en la mañana en la escuela bíblica, que justamente una de las cosas que estamos haciendo es estudiar la palabra. Fíjate que hemos arrancado por todas las cartas de Pablo y ahora volvemos a los evangelios. Y seguimos dando vueltas sobre lo que habló Jesús. Entonces, para mí es muy importante que la gente aprenda de la palabra y se la vuelva a grabar y la vuelva nuevamente, porque las palabras se las lleva el viento, dice alguno. Claro, sí, entonces, sí. a veces te puedes olvidar, viste que a veces vos le estás leyendo la palabra, la has leído 20 veces y decís, yo no había reparado que esto estaba ahí escrito. Sí, sí. Mira, yo creo que también eso pasa por el Espíritu Santo también, Claro. ¿no? Porque nos ha pasado eso, que hemos escuchado predicar una palabra varias veces y decimos, pucha, pero nunca lo había visto desde ese punto de vista. Pero es justamente por eso, porque la palabra, al ser viva y eficaz, ¿entendés? Te puede tocar en diferentes momentos de tu vida, de diferentes maneras. Es así. Por eso queremos hoy decirte que tenés que meterte en la palabra de Dios y tenés que cambiar tu conducta. Hay gente que dice, ¿cómo puedo hacer para cambiar mi conducta? Bueno, si no tenés a Cristo en el corazón y no le has entregado tu vida a Cristo, es muy difícil, porque yo he conocido gente que maneja muy bien la Biblia siendo personas ateas, agnósticas. Porque vos te ponés a estudiar y es como cualquier libro. Vos podés decir, bueno, dame una descripción del libro de Job o los proverbios de Salomón. Y vos podés dar una cátedra intelectual sobre eso. Pero la profundidad de la palabra, y como vos decías bien, no es la palabra logos, sino la palabra rema, la que produce transformaciones y cambios, y lo que lo aplicás a momentos en tu vida. Por ejemplo, yo era una persona de pedir prestado, mirá, y terminé siendo esclavo de la palabra. Eso lo descubro prácticamente después de 3-4 meses que yo estoy leyendo la palabra y leo en el libro de Proverbios que dice que el que pide prestado se hace esclavo del que le presta. Entonces empecé a pensar, y me van a matar la gente de las tarjetas de crédito, de todo eso que nos venden por todas cuotas. Pero es la realidad. Cuando vos vas a pedir un préstamo en un banco, muy difícilmente puedas salir de todo esto, porque después eso es como la droga. Vos salís de uno y te metés en otro y te metés en otro, y cuando querés acordar... Tenés 20 préstamos. Sí. Y entonces era más sencillo lo que decía Proverbios. Proverbio decía, no puedo pedir prestado porque si no me hago esclavo de la persona. Hay una amiga de Aida que vos sabés que le pasa eso. Ahora la llamo todos los días porque está desesperada. Ora por mí, porque ahora actualmente creo que tiene 26 préstamos. Entonces seguro, le están llamando de todos lados. Le llaman de todos lados, aparte mal, insultándola. ¿Viste cómo trata a esa gente también, no? Los mandan a que traten así a la gente para amedrentarlos y que paguen. Te vamos a sacar esto, te vamos a sacar lo otro, vas a perder la casa, una cantidad de cosas. Y comenzó con un préstamo. Voy a sacar un préstamo para viajar no me acuerdo dónde era, a Brasil creo que era. Y ¿qué pasó? Después no pudo pagar ese préstamo, entonces tuvo que sacar otro préstamo para pagar ese. Y así empezó una cadena. Empezó una cadena, creo que en la actualidad tiene 26 préstamos. Bueno, ahí está, eso por no leer la palabra, por no estudiar la palabra. Y de ahí una gran cantidad de ejemplos, porque yo puse el de Proverbios ese, pero si vamos a entrar a la relación con los padres, con los hijos, la enseñanza y todo eso que está escrito en la palabra. Vos sabés que la palabra de Dios, leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene una forma práctica para todos nosotros en cualquier circunstancia de la vida. Vos estás pasando por una crisis, por un problema, y tenés que ir a la palabra a ver cómo lo resuelvo, cómo Dios me encuentra en esa palabra la solución para nuestros problemas. Entonces yo he entendido que cuanto más conocimiento y práctica de la palabra la tenés en tu vida, mejor te va a ir en este mundo.
Así es. Y la gente va a decir, che, ¿por qué sos diferente? ¿Qué es lo que tenés vos que es diferente? Podés tener o no tener economía, podés ser una persona no de grandes atributos físicos, ¿no? Pero hay algo en ti que es algo diferente. Claro, pero podés estar pasando por luchas y por pruebas tremendas y la gente mirarte y decir, ¿cómo aguantás? ¿Cómo aguantás? ¿Por qué estás así? ¿Por qué aguantás y en vez de estar llorando, estás con una sonrisa en los labios? Y bueno, justamente es por eso, es porque sabemos en quién hemos creído, ¿no? Sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza, sabemos quién es nuestro proveedor, sabemos quién es nuestro sanador, sabemos quién es el que nos dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Entonces, cuando vos tenés claro todo eso en tu vida, no hay nada que te pueda mover. Pueden venir vientos, pueden venir tempestades, pero la barca permanecerá firme. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Pero para eso, algo muy importante, y lo vamos a hacer casi al principio de este programa, por lo menos en la mitad, decirle que Jesucristo es la única salida para tu vida. Y la única forma de, como estábamos hablando con Pablo, de entender y comprender la palabra es abrirle las puertas espirituales, porque como es un libro que es espiritual también, justamente no lo podés entender por más que mucha gente te lo trate de explicar, y que vengan historiadores y vengan gente basados en psicología y todo, tratar de explicártelo. No, si tenés la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú vas a entender todas las cosas. Y esto es para cualquier persona. Fíjense que, por ejemplo, Jesús, cuando estaba andando en la tierra, la gente lo seguía porque encontraba algo diferente. Y esa gente no tenía estudio teológico, solamente llegaban en aquella época la gente que se manejaba en los impuestos, la gente que estaba en los líderes religiosos, pero no todo el mundo dominaba la palabra. Sin embargo, Jesús les enseñaba la palabra en forma muy simple y muy sencillo. Basta leer el Sermón del Monte y lo puede entender desde la persona más leída hasta la persona más culta, más analfabeta. Pero ¿qué pasa? Los conceptos que te da esa palabra son prácticos para nuestras vidas. Entonces, esta presencia de Jesús hace entender, hace caer el velo del conocimiento humano que tenemos y nos hace ver las realidades vistas desde el Creador del cielo y la tierra, que hizo todo por la palabra. Y ese velo es un velo espiritual, que la palabra de Dios dice que Satanás puso un velo en los incrédulos, lo especifica, en los ojos de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, es muy importante entender de que estamos viviendo, si bien en un mundo físico, hay un mundo espiritual que se mueve por detrás, en el cual no quiere que conozcas la palabra de Dios, no quiere que conozcas la palabra de Dios viva. O sea, como decías vos, ¿cuánta gente conocemos que la conoce intelectualmente? Y hasta te la citan y hasta te la hablan. Vos contaste un testimonio de una vez de un político que fueron a ver y le faltaba que dijera pastor en vez de político, ¿no? El tipo sabía lo que de repente no saben muchos cristianos. Pero ¿qué pasa? Le faltaba el poder. Le faltaba el rema, que es el dunamis, es el poder que impacta en el mundo espiritual, que es el que rompe justamente ese velo para que se abra y la palabra de Dios resplandezca en nuestras vidas y nosotros podamos, por supuesto, entender las cosas espirituales y poder empezar a vivir esa palabra como tal, ¿no? Por eso sería importante ya en esta parte del programa hacer un llamado para recibir a Jesús como Salvador. Porque a menos que no recibas a Jesús como Salvador, no vas a entender y comprender la palabra. ¿Qué fue lo que le pasó con el etíope? El etíope estaba impresionado de todo lo que había visto y quizás de las historias que venían a la reina de Saba, porque fue la reina de Etiopía, y llega allá y dice, bueno, lo que voy a comprar con mucho dinero en aquel momento es comprar el libro de Isaías. Y compra el libro de Isaías, y cuando va el camino, el Espíritu Santo le dice a Felipe, que venía una campaña tremenda por Samaria, acércate a él. Y cuando él ve que está leyendo el libro de Isaías, dice, ¿vos entendés esto?
Y él le dice muy bien, ¿cómo lo entenderé si alguien no me lo explica? El quinto evangelio, ¿no? Claro, y entonces a partir de ese mensaje, de ese pasaje de Isaías, él le va predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces cuando llega a un determinado oasis, le dice, ahí hay agua. ¿Qué puedo hacer para bautizarme? ¿Hay algo que me lo impida? Y él le dice, no, si crees con el Señor Jesucristo con todo tu corazón y tu alma, bien puedes. Y lo bautizó. Entonces yo creo que cuando se fue de camino, porque Felipe se va para otro lugar... Fue transportado. Claro, yo creo que ahí el etíope ahora entendió toda la palabra y no necesitaba de alguien que le enseñara, porque ahí estaba leyendo la palabra con la presencia del Espíritu. Y probablemente ese ha sido el hombre que trajo un avivamiento en Etiopía en las épocas de Jesús. Pero para eso, vos que sos un especialista para esta área, vamos a presentar al Señor Jesucristo. Me quedé pensando, qué impresionante la experiencia que tuvo Felipe, ¿no? Porque le predica y es transportado. Transportado hasta Soto. Es muy fuerte. La costa sobre el mar Mediterráneo. ¿Cuántos kilómetros estamos hablando? Y había más de 150 kilómetros de distancia. ¿Y cómo hizo si no tenía una Yamaha? No, lo transportó sobre esas cosas que solamente Dios puede hacer. Y esas cosas que pasó con Felipe puede pasar de pronto con alguno de ustedes. No sabemos. Yo por lo menos conozco un testimonio que lo contó Jiménez, un famoso evangelista puertorriqueño, que transportaba Biblias de contrabando a China. Y ya lo habían parado como 2 o 3 veces y como había sido era ciudadano americano, la embajada lo sacaba y lo volvía. Pero ya la última vez le dijeron, no, ¿sabes una cosa? Ya esta es la última vez, lo que vamos a hacer es fusilarte. Y se lo llevaron y al otro día lo van a presentar y le dijeron, bueno, mirá, te vamos a matar porque ya la única forma de frenarte. Y entonces él ve, cuando ellos agarran, dicen... apunten, y cuando dice fuego, de pronto abre los ojos y se encuentra en un lugar totalmente desconocido. Y le pregunta a una persona, ¿dónde es esto? Y él estaba en Austria. Oh. Y estamos hablando de China, lo trasladó a Austria. Sí. Muy fuerte. Y entonces le avisó a la gente, estoy vivo y estoy en el lugar, me iban a apuntar a matar. Y Jiménez contó ese testimonio para decir, esto es real en este tiempo porque yo lo viví. Claro. Fue una de las experiencias que a mí me impactó en el año 86. Es muy impactante, olvídate. Pero para eso, muy importante, recibí a Jesús como Salvador. Así es. Entonces vamos a ayudarte a que hagas una oración, que la repitas con nosotros. Cerrá tus ojos para no distraerte allí en el lugar donde te encuentres. Repetí con nosotros esta oración de sí. Señor Jesús. Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia. A pedirte perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre. Te abro las puertas de mi corazón. Y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y esto lo hacemos ¿por qué? Por la palabra. La palabra dice que nosotros prediquemos el Evangelio. Y el que tiene Jesús tiene la vida. Entonces, ¿qué hacemos a partir de este momento? Bueno, conseguite una Biblia. Y ahora vas a poder entender, capaz que la tenías y la decías, yo no puedo, estudio la Biblia y no la entiendo, pero ahora la vas a entender porque el Espíritu Santo ha entrado en tu corazón. Y te va a ayudar a entender y a comprender. Esto es un proceso, no es de la noche a la mañana. No quiero decir esto que te leas de noche estos 4 evangelios y al otro día ya te lo conozcas de tapa a tapa. No, eso es un proceso que te va a llevar toda la vida. Porque la palabra de Dios que hizo el cielo, la tierra, las estrellas, mirá las galaxias, mirá todo lo que se está descubriendo hoy día, todo eso fue hecho por la palabra de Dios. Así que para comprender la palabra de Dios te lleva también la vida. Yo llevo ya 42 años sirviendo al Señor y sigo estudiando la Biblia y leyendo la Biblia como al principio. Sí, yo 30. 30 años, sí. Y la leo y yo me maravillo. Yo estoy esperando el momento, porque yo me manejo con horarios, estoy esperando el momento para leer mis 5 capítulos diarios, que es lo que hago. Tremendo. Sí, yo me leo 5 capítulos diarios todos los días. Y esto es muy importante porque tengo una disciplina y a veces descubro cosas que se me habían pasado por alto. Entonces yo tengo toda mi Biblia marcada. ¿Por qué? Porque eso no es un pecado, marcar la Biblia. Marco las cosas más importantes que yo voy a entender. Así que bueno,
Estamos en este momento aquí en este programa Charlando en Familia, porque durante todo este último tiempo Rodrigo de Castro no ha podido estar por cuestiones laborales, pero estuvimos mirando para el costado de la entrada de la iglesia y en este momento está haciendo la aparición de Rodrigo. Aparición pública. Aparición pública junto a su esposa, con su esposa Rode Cecilia Telechea, que ya aprovechamos para no quedar mal, que Rodrigo va a estar en La Paloma 2010 el día jueves, hoy a las 19:30, y que simultáneamente Rode Cecilia Telechea va a estar en Vilar de Bo 1900 por ahora. Sí, ahora se acuerdan, ¿eh? Porque sí. El único que se acordaba era yo. Y el domingo a las 5 de la tarde, bueno, en dos horarios, domingo a las 10 de la mañana y domingo a las 5 de la tarde va a estar Rodrigo en La Paloma 2010 y en Vilar de Bo 1900, cerca de esquina tu casa, Ramón del Valle en la esquina de Ramón de Calle Clan, va a estar a las 5 de la tarde Rode Cecilia Telechea. A las 6 de la tarde, bueno, aquí las tenemos sentaditos. Anotando. Sí. ¿Podés hacerle una toma a ellos? No queda mal. No, o sea, queda así en la calle. Pero es importante tenerlo. Pero creo que el próximo martes sí, lo vamos a tener aquí a Rodrigo. Y si quiere Rode también está invitada. Porque vamos a estar dando el día de Navidad. O sea, nos estamos preparando. Fíjate que el 24 va a ser Nochebuena. Y nosotros vamos a sacar este programa de Charlando en Familia para el martes. Nosotros no nos tomamos ese día de vacaciones. Vamos a estar hablando sobre el tema de la Navidad tan polémico. Pero en este momento, por la palabra de Dios, vamos a utilizar la palabra de Dios orando por las necesidades de la gente. Así es. Te dejo por la palabra, por la salud. De todos los Amén. que están escuchando y quizás hay algún enfermo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu presencia para darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por este momento de bendición, Señor, que hemos tenido. Señor, y te pido en esta hora, Dios mío, por las personas que están enfermas en este momento, quizás en un hospital, en una cárcel, en sus casas, Dios mío, y están pasando momentos difíciles de salud. Dios mío, dice tu palabra que tú eres nuestro sanador. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo te pedimos, Dios mío, que en este momento estés tocando y escuchando la oración de cada persona en este momento, en el lugar donde se encuentre, y que tu Espíritu Santo les esté tocando profundamente, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y sanando para la gloria de tu nombre, para que tu nombre sea exaltado y sea glorificado. Te damos gracias en esta hora, en tus manos lo ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a utilizar la palabra justamente con el tema de la familia, que es uno de los problemas más graves que hoy está pasando, no solamente en Uruguay, en todo el mundo. Así que vamos a orar por la unidad de la familia, dado que entramos en tiempos muy especiales como son la Navidad, la Nochebuena, fin de año, todos lugares donde la gente se concentra en las familias para pasarlo juntos. Pero a algunos es un problema muy grande porque hay situaciones familiares muy, pero muy complicadas. Señor y Padre nuestro, utilizamos tu palabra. Tu palabra dice, cree tú y toda tu casa será salva. Señor, no es solamente que venga la paz tuya, que la declaramos, sino que puedan encontrarte a ti, Jesús, porque ese es el cambio tan extraordinario que puede haber. Señor, interviene en la familia porque esa es una creación tuya. Tú hiciste la familia por tu palabra, creaste al hombre, creaste a la mujer, permitiste que entonces quedaran embarazados y pudieran tener hijos, y hoy llegamos a esta parte del mundo con más de 8.000 millones de personas que probablemente mucha cantidad están pasando por problemas de familia. Así que a través de esta palabra bendecimos esa familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, Pablo, sin más, el martes a estas mismas horas, Charlando en familia.